esta oportunidad. Me alegro de poder verles, saludarles. También quiero decirles que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. También tengo el privilegio de presentarles, bueno, hoy está mi papá con nosotros acá. Él ha venido de viaje, gloria a Dios. Nos acompaña en el culto. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, en esta oportunidad a abrir la Biblia. Así sentados vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8 y versículo 43 al 48 estaremos leyendo. ¿Me da un amén cuando lo tenga, hermano? Lucas, capítulo número 8, versículo 43. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice de la manera siguiente: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios bendito, te adoramos, te damos las gracias por este momento que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, de pensar, Señor, en lo que tú has dejado escrito para nosotros. Pedimos, Señor, que nos des tu palabra, que nos enseñe, Señor, que podamos esta mañana recibir el consejo de tu palabra. Espíritu Santo, muévete en esta mañana en cada corazón. Y mientras la palabra es presentada, Señor, haz la obra, haz cosas grandes en medio de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. El título de la predicación es, hermanos, el poder que sale de Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús tiene poder? Él es poderoso. Este texto que hoy, hermanos, hemos leído nos habla del caso de una mujer que estaba pasando una grave enfermedad. Y vamos a ver, hermanos, primeramente la condición que esta mujer tenía, hermanos. La condición que esta mujer tenía o se encontraba. Dice la Escritura en el texto que leíamos, versículo 43. Bueno, el Señor venía, hermanos, pasando. Había una gran multitud que le acompañaba al Señor. Y todos estaban esperando, hermanos, a que Jesús pasara por aquel lugar. Y en el camino, pues, dice la Escritura que un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, vino y se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo.
Entonces, imaginemos, hermanos, aquella multitud que venía con el Señor. Sale al encuentro este hombre principal de la sinagoga llamado Jairo, que también tenía una hija que estaba muriendo, pero no vamos a tocar, hermanos, ese tema esta mañana. Pero lo que quiero recalcar es que el Señor venía, hermanos, venía la multitud con él. Pero mientras iban por el camino, dice que la multitud le oprimía. O sea, eran tantas personas, no se sabe cuántos eran, pero si es multitud, pues eran muchas personas, ancianos, mujeres, jóvenes, niños que venían, hermanos, con el Señor. Dice que una mujer que venía entre la multitud también padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. La condición de esta mujer, hermanos, era crítica, era difícil. El Evangelio de Marcos nos menciona que dice que ella había gastado todo lo que tenía en médicos y nada le había aprovechado. Dice, antes le iba peor. Habían sido 12 largos años, hermano, de padecimiento. Y si esta mujer podía consultar médicos, es porque tenía una condición económica, hermanos, muy holgada. En aquellos tiempos, hermanos, no cualquier persona tenía acceso a un médico porque se requería de mucho dinero. No habían muchos médicos, eran escasos. Además, también costaba mucho dinero poder consultar un médico. Pero esta mujer tenía sus comodidades porque ella consultó, dice, muchos médicos. O sea, no solo uno. Y ahí, hermanos, ella gastó todo su dinero, toda su fortuna. Pero fue en vano porque la enfermedad persistía en ella. Imaginemos, hermanos, cómo se sentía esta mujer. Habían sido 12 largos años, hermano, de sufrimiento. Estaba débil, demacrada. Posiblemente, hermanos, sin ya mucha fuerza físicas. Además, ya había perdido la esperanza de poder ser sanada. En su mente quizás lo que pasaba era que iba a morir. Pero qué maravilloso, hermanos, es que estando en esta condición, ella tuvo la oportunidad de poder ver a Jesús. Amén, hermanos. Jesús venía pasando por aquel lugar y ella tenía la esperanza, la fe, porque se habla de la fe de ella también, de que Jesús, hermano, iba a poder hacer el milagro en ella, le iba a poder sanar. Posiblemente ella había escuchado en labios de otras personas lo que Jesús, hermano, había hecho, los milagros que él había obrado en otras personas que habían estado enfermas. Había sanado cojos, ciegos, había sanado paralíticos. El Señor había echado fuera demonios de muchas personas. Y sin duda ella había escuchado todo eso. Y ahora que el Señor venía pasando en aquel lugar, ella, hermanos, su fe se enciende y dice, hoy es el momento para que yo pueda acercarme a Jesús y obtener mi milagro. Y notemos algo importante, hermano, y es que esta mujer, hermano, se acercó al Señor. Dice el versículo 44, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esto es importante, hermano, porque la fe requiere de acción. No solo creer en lo que el Señor puede hacer, sino que requiere que nos acerquemos a Él. Hay personas que dicen, yo quiero un milagro del Señor, quiero que Él me sane, quiero que Él me haga esto, me haga lo otro, pero no quieren acercarse al Señor, no quieren buscarle. Quieren que el Señor obre como a domicilio. O sea, nos dicen, mire, por favor, usted que va a la iglesia, ore por mí, dice. Está bien, podemos orar,
Pero se quiere que la persona se acerque al Señor, busque al Señor. Amén, hermano. Esta mujer no dijo, me voy a quedar en mi casa, tal vez algún día Jesús llega a mi casa. No, ella accionó. Su fe la llevó a actuar y dijo, hoy es la oportunidad. Aquí viene pasando Jesús, ahora me voy a acercar por detrás y voy a tocar el borde de su manto. El manto se llamaba manto de oración, que sabe el Señor. Era un manto que se ponían sobre la vestimenta que él tenía y se le llama talit, el manto de oración. Y los teólogos creen, hermano, que en ese manto llamado talit, en los bordes, en la parte de abajo, tenían escritos textos de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, la mujer, hermanos, dijo, yo no voy a tocar su cuerpo, no lo voy a ver el rostro de él. Pero dijo la mujer, con solo que toque el borde de su manto, seré sana. Lo cual, hermanos, ella lo hizo. Yo no sé cómo se metió entre la multitud, con las pocas fuerzas que le quedaban, abriéndose camino. Posiblemente la gente la atropellaba, hermanos. Pero ella se metió a como pudo y llegó quizás a unos escasos metros del Señor, a unos cuantos pasos, lo suficiente para alargar su mano entre la multitud, y tocó el borde del manto del Señor. Amén, hermanos. En las películas que hacen se ve que la mujer la atropellan, cae al suelo, y ella aún así en el suelo se arrastra y logra tocar con la mano el borde del manto del Señor. Y cuando ella toca el borde del manto del Señor, ocurrió algo. Y dice la Biblia que se detuvo el flujo de su sangre. Amén, hermanos. Y el Evangelio de Marcos dice que ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando ella tocó el borde del manto del Señor. Pero ella se acercó, hermanos, a Jesús para tocarle. Entonces eso nos enseña que tenemos nosotros, hermanos, que acercarnos al Señor, buscarle a Él si queremos una respuesta. Si queremos que el Señor obre una sanidad, si queremos que el Señor nos salve, necesitamos acercarnos a Él. Porque hay personas que dicen, yo quisiera que Dios me hiciera un milagro, que Dios me diera esta respuesta, pero no quieren acercarse a Él, no quieren nada con el Evangelio, sino que siempre están esperando que las cosas ocurran por casualidad. Tal vez el Señor se acuerda y me hace mi milagro. O como le dije, siempre están dependiendo de otros que oren por ellos. Dicen, oren por mí. El esposo inconverso le dice a la esposa creyente que viene a la iglesia, ay, orás por mí, mujer. O viceversa. La esposa inconversa le dice al esposo creyente que viene a la iglesia, ay, orás por mí, estoy enferma. Pero no quiere acercarse, no quiere venir para, hermanos, tocar el borde del manto del Señor por la fe y recibir la respuesta. Pero esta mujer lo hizo, se acercó por detrás y tocó el borde del manto del Señor. Eso le bastaba, era suficiente. Su fe era tan grande, hermanos, que no necesitaba ver el rostro del Señor, mucho menos tocarle una mano. No, solo el borde de su manto. Y ella fue sanada. Ahora en el versículo 45 en adelante nos dice la Biblia que Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Parecía una pregunta, hermanos, un poco rara y extraña para los que estaban ahí presentes, incluyendo sus discípulos. Porque ya le dije, había una gran multitud que lo apretaban, dice, en el camino, amén, hermanos. Y todos querían tocarle para recibir sanidad o cualquier tipo de milagro. Entonces era ilógico que para mucha gente que estaban ahí,
que el Señor hiciera esa pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Si todos lo estaban apretujando, hermano. En este mismo Evangelio de San Lucas se nos habla, hermanos, en el capítulo 5, que dice la Biblia que las multitudes seguían al Señor, hermano, por todos lados. Y dice que muchos, hermano, se acercaban a Él para tocarle. Enfermos, endemoniados, todo tipo de gente, hermano, se acercaban al Señor solo para tocarle, porque ellos querían ser sanados. Entonces, hermano, aquí pareciera que la pregunta que el Señor hace no tenía sentido para la gente, digo, que estaba ahí. Porque ellos sabían que cualquiera podía tocarle. Incluso Pedro le dijo, y los que con él estaban, o sea, los discípulos: Maestro, le dijeron, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Porque no entendían, hermano, lo que estaba ocurriendo en ese momento. Solo Jesús sintió ese toque de fe de esa mujer. Amén, hermanos. Los demás lo tocaban, pero no tenían fe, no pasaba nada. Lo tocaban por pura curiosidad algunos. Pero esta mujer lo tocó con fe y el Señor sabía eso. Yo le pregunto esta mañana: ¿sabía Jesús o no sabía que la mujer lo había tocado? Claro que lo sabía, pero ¿por qué preguntó? Porque Él quería que la mujer lo expresara. Amén, hermanos. Que la mujer diera a conocer lo que había ocurrido en ella. Eso es lo que nos muestra también que el Señor quiere que nosotros, hermanos, testifiquemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que podamos expresarlo delante de los demás. Que podamos contarle a otras personas lo que Jesús es capaz de hacer con su poder. Cómo Él sana, cómo Él transforma, cómo Él liberta, cómo Él sana a los enfermos. Por eso preguntó Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Y ahora vamos al punto esta mañana, hermanos, en el versículo número 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mire qué interesante esto, hermano. Por eso el título es: el poder que sale de Jesús. Cuando alguien lo toca con fe, cuando alguien se acerca con fe, el Señor sintió que poder había salido de Él, hermano, para sanar a esa mujer. Pero ¿cómo se obtiene ese poder de Jesús? ¿Cómo se puede arrancar ese poder de Jesús? Es por la fe, hermanos y hermanas. No hay otra manera. No es a través de una religión. No es a través de incluso una oración sin fe, vacía. No, hay que acercarse al Señor con fe. Creer que Él tiene poder, que es capaz de hacer lo que nosotros queremos o lo que le pedimos. Y esta mujer lo sabía. Sabía que Jesús había poder. Tal vez no lo entendía en ese momento, pero ella decía: si tan solo toco el borde de su manto, seré salva de esta enfermedad, seré sana. A ella no le importaba cómo iba a ocurrir el milagro, pero ella sabía que algo iba a pasar. Y en efecto, cuando ella toca el borde del manto del Señor, su sangre se detuvo, el flujo de su sangre se detuvo y ella fue sana. Pero ¿qué ocurrió ahí? Salió poder de Jesús, amén, hermanos, para sanar a esa mujer. Aquel toque fue especial, que arrancó poder del Señor. Y el Señor lo sintió. Por eso preguntaba él: yo he sentido, he conocido que poder ha salido de mí. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta,
vino temblando y postrándose a los pies del Señor y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ya no le quedó más a la mujer que declarar que ella era la que había tocado al Señor. Amén, hermanos. Y lo hizo delante de todos, dice, de todo el pueblo, como un testimonio de que Jesús tiene poder para sanar. Amén, hermanos. Y se postró, estaba temblando, dice aquella mujer, porque había ocurrido algo en ella. Sintió que estaba sana. Ya nunca más iba a padecer de esa enfermedad, por lo menos todos los días de vida que le quedaban. Iba a poder recuperarse físicamente, iba a poder vivir normal como las demás mujeres. Iba a poder trabajar, iba a poder desarrollarse en sus labores. Poder estar con la familia. Recordemos que según la ley de Moisés, las mujeres con flujo de sangre eran consideradas inmundas. Amén, hermano. No podían estar ni con la familia, tenían que estar aisladas, aparte. Nadie podía tener contacto con ellas, ni tocarlas. Era difícil. Esta mujer posiblemente estaba separada de su familia por su inmundicia. Pero ahora ella se sentía libre de eso, de ese rechazo, de esa marginación. Y ahora ella podía, hermanos, estar con la familia. Qué feliz esta mujer se ha de haber sentido, hermano. Qué alivio, qué descanso para ella. 12 largos años de aquel padecimiento. Y no era un periodo al mes, como las costumbres de las mujeres. No, ella era perenne, o sea, todo el tiempo. Día tras día, mes tras mes, durante 12 largos años. Yo no sé cómo esta mujer estaba viva todavía, hermano. Lo que entiendo es que Dios tenía un propósito con ella. Amén, hermanos. No se había muerto, pero fue liberada de aquel asunto, fue sanada. Pero ¿cómo fue sanada? Porque arrancó poder de Jesús. Amén, hermano, por la fe. Nosotros, hermano, también necesitamos arrancar poder de Jesús por la fe. Podemos obtener cosas grandes si tan solamente nos acercamos a Él y le pedimos. Nos acercamos al Señor y arrancamos poder. Pero muchas veces, hermano, no lo hacemos. Estamos en problemas, estamos enfermos, en dificultades y no acudimos a Jesús. Tuvimos acá un culto de acción de gracias de una hermana cuyo hijo fue sanado por el Señor. Y la hermana contaba cómo pasó mucho tiempo, hermanos, consultando médico tras médico, especialista, y su hijo iba muriendo frente a los ojos de ellos. Y los médicos por último no quisieron atender al niño porque ya no hallaban nada, no hallaban qué hacer, inventando ya cuentos ahí que era hereditario, que no sé qué. Pero la hermana dijo algo, que ellos se habían rebelado contra Dios. Amén, hermano. No habían arreglado sus vidas delante de Dios. Ella creyente, el esposo no. Y Dios usó ese caso de ese niño para que ellos pudieran arreglar sus vidas. Amén, hermano. Se pusieran a cuentas con Dios. Y ahí comenzó Dios a obrar el milagro. Amén, hermanos. Y la hermana con lágrimas dijo: hasta entonces entendimos que en lugar de buscar a tanto médico, teníamos que ir primero a Jesús. Amén, hermano. Pero siempre los humanos hacemos lo contrario. Antes de ir a Jesús, siempre vamos a buscar a otras personas. Yo no digo que esté mal que vayamos a una consulta, no me malinterprete. Está bien, pero tenemos primeramente que buscar la ayuda del Señor. Amén, hermano. Poner en las manos de Él nuestros problemas. Recuerdo otro caso de otros hermanos hace años, hermano, que tenían un bebé chiquitito y el niño le llegó una infección estomacal, una diarrea, por días.
Y lo llevaron ellos al hospital y lo ingresaron al niño. Pasó varios días ingresado en el hospital y no mejoraba, iba empeorando. Y los hermanos, cuando vieron que el niño no mejoraba en el hospital, decidieron sacarlo, pidieron el alta. Y lo llevaron para la casa. Y el esposo le dijo a la esposa: vamos a hacer una cosa, ya probamos con médicos, ya estuve ingresado, el niño sigue peor, vamos a ponernos en ayuno y oración. Vamos a orar por el niño. Y lo hicieron 2 días seguidos el ayuno. Al tercer día, hermanos, el niño comenzó a mejorar. La diarrea se detuvo. El niño comenzó a ingerir alimentos. Y ahí paró todo. El niño se sanó. Amén, hermanos. Porque acudieron a Jesús. Y esta mujer nos da esa gran lección. Que para los problemas más difíciles, Jesús es la respuesta. Amén, hermanos. Y termino, hermanos, en el versículo número 48. Lo que Jesús le dijo a esta mujer, hermano. Y él le dijo: hija, mire cómo le llama. Jesús le llama hijos a aquellos que han creído en Él. Amén, hermano. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esa palabra es bien importante, hermano. Tu fe te ha salvado, pero ¿salvado de qué? Bueno, la enfermedad ya lo vimos que sí. Pero también fue salvada eternamente. Amén, hermanos. Porque uno dice: fue salvada de la enfermedad, así se sanó, gloria a Dios. No, también significa que ella fue salva de sus pecados. Por eso le llama: hija, tu fe te ha salvado. No solo recibió el milagro de sanidad en su cuerpo, sino que también recibió la vida eterna, la salvación. Y eso es, hermano, cuando nos acercamos a Jesús con fe, cuando arrancamos poder de Él. Eso es lo que ocurre. Si las personas entendieran que en Jesús está la solución a sus problemas, hermano, otra cosa sería. Pero ¿cuántas personas están en problemas y no quieren venir a Jesús? Sus hogares están destruidos, hijos en drogas, pero no quieren acercarse a Jesús. Yo siempre he contado esto, que hace años fuimos a evangelizar en un cantón de por acá, de un municipio de Cojutepec. Llegamos a un hogar donde los hermanos antes venían acá a la iglesia, hace años. Y solo estaba la señora ahí. Y le dijimos: aquí venimos, hermana, venimos a hablarle del Señor. ¿Cómo está la familia? Y comenzó a contarnos la desgracia en que vivían. Tenía los niños enfermos. Y mi esposo, dice, anda tomando. No trabaja, no tenemos dinero para comprar la medicina a los niños. No tenemos ni para comer. Y le dijimos: mire, pero si usted ahora recibe a Cristo. Mi esposo dijo: fue cristiano, pero ahora anda caído, dijo, anda tomando. Él no estaba, solo ella. Y comenzamos a hablarle, los hermanos, pero con fuerza, con deseo de que ella pudiera, hermanos, recibir a Cristo. Y yo le dije: mire, si usted recibe a Cristo hoy, esta situación va a cambiar. Se lo aseguro. Pero ¿sabe qué tristeza? Nos dijo que no. Insistimos y le dije a los hermanos: vámonos. Pero salí de ese hogar con una gran tristeza, hermano. Porque habiéndoles llevado el mensaje de Jesucristo, la solución a su problema, a ese hogar, no quisieron. Pero aquellos que con fe arrancan poder de Jesús, reciben, hermano, lo que quieren de parte de Dios. Y esta mujer lo hizo. Tu fe te ha salvado de la enfermedad y también tu alma ha sido salva. Pero le dice por último: ve en paz. Justificados pues por la fe, que dice la Biblia, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta mujer nunca había tenido paz. ¿Y cómo? Con su enfermedad, hermano.
pero ahora tenía paz porque había encontrado a Jesús. Amén, hermano. Había experimentado el poder de Cristo en su vida y ahora podía irse a su casa tranquila, feliz. Y yo le aseguro que esta mujer nunca más volvió a negar el poder de Jesús. Esta mujer fue una fiel seguidora de Jesús, por lo menos, hermano, en los días que vivió. Nadie iba a poder decir lo contrario. Tal vez le decían otros, no, ese es un charlatán, ese... No, ella decía, no es así porque Él me sanó. Nosotros también, y concluyo, tenemos que acercarnos a Jesús y arrancar poder de Él. Amén, hermano, por la fe. Yo no sé qué problema tú tienes esta mañana, qué es lo que te aqueja. Acércate a Él. Habla con Él. Preséntale tu caso, lo que sea. Y cree que Él tiene la respuesta para ti y vas a recibir lo que quieres. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos, Señor, acercarnos a ti. Gracias por la obra que has hecho en nuestros corazones, Señor. Porque un día pudimos acercarnos a ti. Tú te acercaste a nosotros y pudimos, Señor, tener ese encuentro contigo. Pudimos arrancar poder de ti por la fe. Nuestros pecados fueron perdonados. Recibimos la salvación, el perdón, Señor. También gracias porque hemos recibido sanidad para nuestros cuerpos. Hemos recibido milagros grandes, Señor. Gracias por mostrar ese poder cuando te hemos pedido, Señor. Hermana, yo no sé qué problema tú tienes, pero quizás estás lejos del Señor. Tu vida, tu corazón no se siente en paz. ¿Por qué no arrancas poder de Jesús esta mañana por la fe? Dile, Señor, yo necesito una respuesta en mi vida, una sanidad en mi cuerpo, Señor, la salvación de mi alma. Me siento perdido, perdida, me siento lejos de ti. Necesito ese poder para mi vida, Señor. Y Dios hará cosas grandes. Te damos gracias, Señor, en esta hora.